Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Bueno, muy buenos días. Queremos entonces darles la bienvenida y voy a retomar las palabras del maestro Raulito desde México, que dice un saludo a los y los participantes de la Minga que avanza hacia Bogotá. Nuestros pueblos originarios en este momento se encuentran camino a Bogotá y pues gracias por unirse también a este sentir. Como hermanos, como Latinoamérica, como Abyayala, entonces queremos darles la bienvenida, esa bienvenida que nos hermana, motiva una vez más a estar con cada uno de ustedes y a decirles que estamos aquí para seguir construyendo con maestros y maestras que se inspiran desde todas las apuestas, intereses, incluso problemáticas que a veces se encuentran en sus contextos, territorios e instituciones. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo aquí tengo ya mi mochila lista para que hoy se llene de todos los saberes, prácticas y experiencias de nuestras ponentes y se la voy a entregar a Dianita para que sea Dianita quien nos regale también su saludo especial. Muy buenos días, acá espero vean la mochila que acabo de recibir de Tatiana, una mochila de nuestros grupos indígenas de La Guajira, la cual vamos a llenar de todo este conocimiento que las maestras nos comparten en el día de hoy. Iniciamos con nuestra maestra de la casa, nuestra maestra Merceditas, quien nos va a deleitar con su experiencia denominada la comunidad de diálogo como herramienta para el ejercicio inclusivo de la ciudadanía. Nuestra Merceditas Beltrán, eh, ella es, ella es psicóloga y especialista en farmacodependencia, magíster en estudios sociales, subdirectora de la Agencia Ciudadana y como les mencionaba hace un rato, ella nos va a compartir con su experiencia la comunidad de diálogo como herramienta para el ejercicio inclusivo de la ciudadanía. Maestra Merceditas, acá le entrego la mochila para que usted nos deleite con su experiencia. Días. Bueno, muchas gracias, Diana. Recibo la mochila que ha venido rotando todas estas sesiones y que también pues simbólicamente nos representa como nación, como cultura, y pues que la compartimos también con los colegas de otros países. Le agradezco a la Red Chisua por la invitación a participar en este evento y a compartir mi experiencia. Y pues bueno, muy dispuesta a escuchar, a conversar con ustedes, a intercambiar experiencias, que es lo que hemos venido haciendo y que es de lo que también nos nutrimos en ese diálogo constructivo y colectivo. Entonces voy a desconectar la cámara para hacer la presentación. Muy bien. Sí, señor. Entonces, les voy a hablar de una experiencia que, bueno, desde la agencia tuve como maestra de un diplomado en gestión de proyectos sociales, ¿sí? Que hizo parte de un ejercicio o de una convocatoria que realizó la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, y en la que pues me invitaron como profesional a participar desde la organización que presentó esta convocatoria, ¿sí? Entonces, digamos que ahí era una convocatoria para líderes y lideresas de organizaciones sociales de base o de organismos participativos de la localidad, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que hay un terreno
abonado en ejercicios de participación de algunos de estos líderes y lideresas en presentar proyectos, pero la intención de la alcaldía es que se fuera un poco más allá de ese diseño de los proyectos, a que ellos tuvieran herramientas, digamos, más técnicas y menos intuitivas para favorecer que estas organizaciones y estas tuvieran, y estos grupos tuvieran un poco más de incidencia en las convocatorias que permanentemente las alcaldías locales aquí lanzan para que ellos tengan recursos, para que las organizaciones reciban pues insumos para seguir desarrollando su trabajo con las comunidades. Entonces, en ese sentido, teníamos que diseñar el diplomado. Entonces, digamos que uno de los principios a partir de los cuales hicimos el diseño, digamos, metodológico, pues parte de esta frase de Stephen Covey, que dice que las fortalezas están en nuestras diferencias y no en nuestras similitudes, y pues ya les voy a contar por qué nos inspiramos, digamos, en esta máxima que hizo parte como de la columna vertebral del trabajo con estas organizaciones. Fueron más o menos 150 personas en cinco cursos y trabajamos alrededor de 4 meses de formación permanente con ellos, ¿no? Entonces, bueno, decía que son líderes y lideresas, ya lo dije, pero digamos que cuando empezaron las inscripciones de estos participantes, pues nos dimos cuenta que hacían parte de la población que en la Constitución Nacional Colombiana es denominada como de especial protección, ¿cierto? Y tiene que ver pues con una diversidad muy grande, como un arco iris de poblaciones con características distintas, con intereses distintos, con necesidades comunes distintas. Entonces, en ese sentido, ajustar la metodología del diplomado para toda esa diversidad, pues se tornaba un poco complejo, ¿no? Entonces, digamos que ahí la metodología, pues la pasamos de acuerdo a los términos de referencia que nos dio la alcaldía para el diplomado, ¿cierto? Pero pues también, como todos y todas sabemos, por fortuna tenemos la libertad de trabajo en el aula y solamente el contacto con los grupos también nos dice o nos da como el termómetro que mide la temperatura de eso que va a pasar en el aula, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando llegamos al salón, cuando conocemos los grupos, pues cada grupo estaba conformado por personas que pertenecían, por ejemplo, a la comunidad indígena de los cubeos, había mujeres mayores con hijos en condición de discapacidad, víctimas del desplazamiento interno por la violencia forzosa en nuestro país, afrodescendientes, jóvenes que son breakdancers y hacen procesos de prevención a través de la danza, del baile, el Consejo Local de Mujer y Género, organizaciones locales también de mujeres, el Consejo Local de Discapacidad, el de Estupefacientes y otras ONGs locales. Entonces, claro, como podemos ver, digamos que ahí había pues toda una riqueza para el diálogo de saberes, pero también una confrontación, porque pues cada quien participando en este proceso al final de la formación tenía que tener diseñado un proyecto en la metodología del marco lógico, que pues creo que varios de los colegas que están acá lo conocen y que resulta ser complejo, ¿sí? Y además de su diversidad y de sus diferencias, digamos, como cultura y como comunidades, pues también a nivel de formación académica teníamos estudiantes y letrados
¿cierto? Que ni siquiera sabían leer y escribir, hasta estudiantes, estudiantes universitarios y profesionales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que esa diversidad también, pues hacía que el manejo de la información tuviera que ser muy didáctico, muy participativo, muy dialógico, absolutamente pedagógico, que le permitiera a cada uno y cada una comprender los contenidos, trabajar con su comunidad, porque digamos que aquí venía un miembro de cada comunidad, y luego volver al salón con avances para lograr el diseño de los proyectos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues se convierte en un reto, porque una cosa es el diseño del diplomado, digamos, en el papel, y otra cosa, pues es encontrarse con ellos, digamos, en estas condiciones. Es así como, entonces, pues hay que replantear la estrategia pedagógica, y entonces, desde la experiencia que yo he tenido participando en el movimiento mundial de filosofía para niños y en la red filosófica de filosofía para niños, de la que soy pues miembro honorífico por el trabajo que he venido desarrollando con ellos, pues a pesar de que nos habían solicitado otra metodología, pues desde la primera clase con los mismos grupos, pues definimos cambiarla, ¿sí? En ese sentido, entonces, pues adoptamos la propuesta de Anne Sharp y de Matthew Lindman, de filosofía para niños, que pues en su naturaleza y en su nombre se llama así porque pues el creador, que es Matthew Lindman, empezó, digamos, con esta propuesta que más que una metodología resulta siendo casi una forma de vivir en el aula como maestros, ¿sí? Entonces allí, pues lo que él hizo fue empezar a adaptar unas novelas filosóficas para el trabajo, para la enseñanza de la lógica a sus estudiantes, porque pues digamos que conceptualmente, teóricamente, les era difícil adaptar los conceptos, interiorizarlos, comprenderlos, y entonces a partir de ahí pues se han desarrollado mucho material y se ha hecho mucho trabajo en ese sentido, ¿sí? Y digamos desde la experiencia que he tenido, pues sí, he trabajado con comunidades en condiciones de vulnerabilidad social con este modelo, ¿cierto? Como menores infractores, como personas desvinculadas del conflicto armado, como mujeres víctimas de violencia, y ha funcionado muy bien. Entonces, pues era un reto también esos contenidos como tan específicos del diseño del diplomado, del diseño de los proyectos, aplicarlos desde una metodología más didáctica, más lúdica, de pronto más participativa. Entonces ahí, pues digamos que la filosofía para niños le apuesta a desarrollar el pensamiento multifuncional, que pone en diálogo tres tipos de pensamiento, que son el crítico, el creativo, el ético y cuidadoso, ¿sí? Entonces, se transformaron todas las actividades que estaban diseñadas, ¿sí?, a elementos muy prácticos y muy didácticos de la vida cotidiana de cada organización y de las necesidades de ellas, ¿sí? Entonces, al interior de cada organización, pues había que identificar qué cosas específicamente pasaban, y lo hicimos a través del relato, de mapeo, de una cantidad de herramientas que permitían, más desde el discurso y las narrativas de ellos mismos, poner pues en la palabra esas necesidades diagnósticas que luego se convierten en pues el problema que ellos iban a atacar con el diseño del proyecto, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer un proceso de reconocimiento de cada comunidad. Aquí en la foto estamos como dialogando con los jóvenes de la organización de Breakdance, ¿sí? Que ellos han hecho un trabajo muy interesante a través de la formación en la danza a niños, niñas y adolescentes de la localidad, ¿sí? Haciendo sobre todo prevención
del consumo de sustancias psicoactivas. Y así lo hicimos con todas las organizaciones de las que anteriormente les hablé. Entonces, poner en la palabra, ¿cierto? Y exponer y socializar con los demás compañeros esas diferencias nos permitió que ellos identificaran con mayor criticidad, en este caso, los problemas reales que tenía cada organización para poder luego diseñar un proyecto de intervención social con su comunidad o con su grupo o su instancia de participación, ¿sí? Aunado a ello, entonces, está el pensamiento creativo, que son, pues, como el desarrollo de todas esas habilidades que le permiten también a las personas hacer un ejercicio innovador de la práctica en sí misma. Entonces, a partir de esa experiencia que ellos y ellas tienen y han tenido trabajando por sus comunidades y demás, entonces también pensar en el plan B, el plan C, el plan D y todos los posibles planes para resolver un problema y pensarlo de manera colectiva nos ayudó un montón, ¿sí? Entonces, ahí en el pensamiento creativo hicimos un ejercicio muy interesante de generación de preguntas filosóficas, como pues al estilo filosofía para niños, y esas preguntas filosóficas lo que pretenden es ir a la raíz de los problemas y pasar de lo obvio a lo que realmente es la naturaleza, o tiene que ver con la naturaleza de ese problema. Entonces, el desarrollo del pensamiento creativo también está enmarcado en elementos que trabaja, por ejemplo, el grupo Noria, Angélica Sátiro, que a nivel mundial pues es una filósofa muy reconocida en el desarrollo de ese pensamiento, y aplicamos distintos ejercicios orientados a la generación de propuestas o respuestas posibles a una pregunta filosófica. Entonces, crear preguntas, muchas preguntas de manera colectiva y pensar en los problemas del otro también generó muchos efectos importantes al interior de los grupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, allí hacíamos brainstorming, lluvias de conceptos, construcción de conceptos para comprender, digamos, los elementos técnicos, por llamarlo de alguna manera, que exige pues el diseño de un proyecto en la metodología de marco lógico, ¿sí? Y en una tercera medida, pero no menos importante, pues trabajamos el pensamiento ético y cuidadoso, ¿sí? ¿Por qué razón? Y en particular en el marco de estos proyectos, porque a veces el participar en los proyectos de desarrollo local con las organizaciones se convierte en una competencia a ver quién se gana el proyecto, más allá de pensar en qué tanto le sirve el proyecto a esa comunidad, ¿no? Y a veces como que hay una lucha de poderes entre algunos de los líderes de estas organizaciones por ganarse los proyectos, porque pues sabemos que eso implica un dinero, unos recursos, un reconocimiento porque son certificados, una experiencia para su organización, y se convierte en una pelea y en un duelo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues también involucrar el componente ético en eso que se iba a presentar como estrategia en cada uno de los proyectos también fue de mucha utilidad, porque incluso aquí logramos que se pensaran como actividades concatenadas que pudieran favorecer no solo a una instancia, sino a más de una de ellas, y también, por ejemplo, cosas como con la experiencia que he tenido alguna o unas de estas instancias, ¿cierto? Que a la hora de ganarse el proyecto, alguno de ellos, pues pudiera definitivamente usar la experiencia, los materiales incluso los lugares que utilizan las organizaciones para que los demás también pudieran nutrirse de ello. Entonces, ahí se fueron tejiendo redes, se fueron tejiendo alianzas,
se rompió, digamos, con los miedos y prevenciones frente a ver al otro como un enemigo, que en algunos casos pasó, a ver al otro como alguien que me va a quitar un proyecto que yo merezco ganar, ¿sí? Y verlo como un aliado, como un amigo, como un compañero, y no como un contradictor de mi proceso que puede ser un obstáculo en el camino para ganarme un proceso. Entonces, digamos que esa sensibilidad, esa reflexión frente a lo colectivo, a lo común, más allá de ese colectivo chiquito que puede ser la organización o la instancia de participación, ¿sí? Es verse como comunidad, como localidad, como UPZs de pronto, que son algunos de los barrios que forman las localidades, y en ese sentido, ese pensamiento, lograr ese pensamiento colectivo en el aula, pues también fue como un elemento muy importante con estas personas. Entonces, para el desarrollo de esos tres tipos de pensamiento, pues la estrategia son las comunidades de diálogo, inspiradas, como les dije, en Matthew Lindman y en Ann Sharp, ¿sí? Que según la traducción se denominan o comunidades de diálogo o comunidades de indagación o comunidades de investigación, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la pregunta resulta siendo, digamos, el personaje principal en este proceso de formación. Entonces, nos trasladamos de buscar muchas respuestas inmediatas, incluso a veces, a generar muchas preguntas. Y en esa generación de esas muchas preguntas, encontramos que el camino para diseñar los proyectos, pues estaba constituido porque esas preguntas que cada uno se hacía, ¿cierto? Lograron también incidir y hacerle clic a las diferentes organizaciones en preguntas que no se habían hecho para su organización, para los problemas de su comunidad, para sus problemas como personas, como sujetos políticos incluso, en su contexto. Entonces, en ese sentido, preguntarse cada vez más resultó siendo pues como la columna vertebral de nuestro proceso de formación. Entonces, digamos que la estructura de las comunidades de diálogo tiene tres momentos, como los vemos señalados aquí, que son el diálogo con el texto, el diálogo con el otro y luego el diálogo consigo mismo, ¿sí? Entonces, aquí los textos originalmente en el diseño del diplomado, pues eran elementos teóricos y metodológicos para el diseño de los proyectos, que efectivamente ellos sí los recibieron, pero que tuvimos que traducirlos, que es una de las habilidades que más se utilizan en el ejercicio de comunidades de diálogo, y es la habilidad de traducción, ¿cierto? Pero la traducción es frente a las actitudes, a los sentires, a las sensaciones, a las emociones propias de los demás. Entonces los textos acá tuvieron que ser otro tipo de herramientas, como, bueno, podían ser alguna lectura muy chiquita, un video pequeño, un documental breve, ¿sí? Elementos que les ayudaran a entender y comprender en la práctica la identificación, por ejemplo, de una necesidad o la aplicación de una herramienta y demás, ¿sí? Y acudimos, por ejemplo, a la representación o a la actuación, a hacer sociodramas pequeñitos de situaciones cortas, ¿sí? Que nos permitieran pensar en un problema para poderlo resolver, ¿sí? Hicimos mapas de actores, por ejemplo, hicimos algunos ejercicios de cartografía que permitieran también, desde el diálogo, poner, digamos, a la luz de todo el curso, de todos los cursos, porque eran varios, las situaciones a resolver, ¿sí? Y de esa misma manera,
esos textos cada vez, en cada sesión de clase, pues nos iban dando las herramientas para que cada grupo, cada comunidad, cada organización social fuera construyendo su proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que esa conexión de unos y otros de manera más práctica, de manera más experiencial, les permitió romper el miedo porque tenían mucho miedo, porque además, no lo había dicho, pero el diplomado se hizo en una universidad y para ellos era muy importante que la alcaldía les hubiera dado el espacio de formación dentro de una universidad y se hizo pues como todo el proceso como un estudiante normal. Entonces ellos se sentían muy reconocidos y muy comprometidos porque para muchos era su primera vez en una universidad, por ejemplo. Para muchos de ellos, antes de esto, nunca se imaginaron que pudieran pisar las aulas de una universidad. Entonces también se sentían muy retados, sobre todo, por ejemplo, las personas que no sabían leer y escribir y decían, yo ni siquiera sé escribir y estoy en una universidad. Entonces también las emociones en ese sentido estaban a flor de piel, ¿sí? Para algunos era muy difícil llegar porque no tenían el dinero de los pasajes, por ejemplo, ¿sí? Entonces algunos iban en bicicleta a estudiar, algunas sesiones ya al final del proceso las hicimos en salones comunales de la localidad, pues justamente por el tema de los recursos para el desplazamiento y cosas así que también nos mostraron otras realidades que ellos tenían que trabajar en ese diseño de los proyectos, ¿no? Entonces, el texto es eso, es la realidad del texto, son esas confrontaciones de distintas maneras que nos permiten distinguir una realidad que está pasando, cómo funciona y cómo, digamos, la metodología de la presentación de los proyectos le ayudaría a ellos a presentar una propuesta con, digamos, las calidades y las exigencias que hace la alcaldía para que ello ocurra, ¿sí? Otro elemento acá es que todos los estudiantes del diplomado tenían, al terminar esta formación, derecho a presentar un proyecto, pues el que iban diseñando en toda su formación, para que ese proyecto fuera patrocinado por la alcaldía. Y muchos de los estudiantes, pues sí lograron evidentemente presentar el proyecto con las calidades requeridas por la alcaldía, ¿sí? Y pues hacia marzo de este año, sí, a mediados de marzo, antes de que comenzara todo el tema de la cuarentena, ellos lograron terminar sus proyectos y hubo proyectos muy interesantes y muy bonitos que surgieron pues de este proceso de formación. Entonces, ese diálogo con el texto, ¿sí? Pues nos dio luces para poder diseñar los proyectos de cada organización. El segundo momento, que es el diálogo con el otro, es la puesta en común de todas las cosas que cada sujeto, cada persona ha comprendido y entendido en ese diálogo con el texto, ¿sí? Y ese diálogo con el otro, a través de preguntas orientadoras otra vez, pues permitió también darle más profundidad y más análisis crítico a las realidades, y esa profundidad también transformó las ideas iniciales que ellos tenían de un problema en otro tipo de problemas subyacentes, ¿sí? O de las causalidades reales de situaciones que ellos no habían dimensionado y que realmente estaban ocurriendo en su comunidad, ¿sí? Entonces, el diálogo con el otro enriqueció también, por ejemplo, la posibilidad de ver que algunas actividades que ellos habían pensado hacer no funcionarían tanto como otras para resolver un problema. De pronto algunas capacitaciones o formaciones que ellos pensaban, digamos, diseñar para esa situación, resulta que pues no,
no era lo que necesitaban algunas organizaciones y tenían que hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo, reconocerse como miembros de una comunidad, reconocerse como partícipes de una instancia de participación, mejorar sus habilidades verbales para participar en las reuniones de la alcaldía, habilidades comunicativas para resolver problemas que existen entre ellos. Entonces, ir transformando cada vez esas formas de ver un problema y de resolver un problema, les fue dando también a ellos más posibilidad de autoafirmarse y reconocerse en un proceso de formación y de también incentivar, digamos, su autoestima, su motivación personal en este proceso de formación. Entonces, al principio, desertaron algunos un poco pues porque les costaba también el hábito, ¿cierto?, de la formación. Trabajábamos 4 horas diarias con cada grupo. Entonces, claro, o sea, como adquirir ese hábito de ir a la universidad, de estar en clase, de participar en el aula, pues no era una cosa fácil para todos. Entonces, lograr mantenerlos, enamorarlos, vincularlos a través también del conocimiento mutuo, pues logró también que hubiera unos vínculos entre los grupos, como que el día que alguno no podía asistir por la razón que fuera, pues también había un ejercicio solidario como de, bueno, ¿por qué no vino? Si necesita para el transporte, pues hacer una acción colectiva para que no falte por esa razón. Si no comprende, pues buscamos un espacio alterno para que los contenidos que no se han comprendido los pueda comprender alguna persona para que no se vaya. Entonces, al final, sí logramos mantener, digamos, la asistencia y permanencia hasta la graduación de la mayoría de los estudiantes que comenzaron. Como les digo, fueron finalmente 150 personas que se certificaron en este proceso de diplomado y 23 organizaciones que fueron premiadas por la alcaldía con su proyecto, con el proyecto que les dio más o menos o 13 millones de pesos en recursos y en insumos para el desarrollo del mismo, que para una organización social de base pues es una cantidad, pronto no es muy grande, pero que sí les permite desarrollar un proyecto con las calidades que se requiere, con el pago también a ellos mismos y a otros miembros de la calidad por sus servicios, ¿no? Y el último Maestra momento... la invitamos a que en 2 minutos concluya su presentación. Sí, Gracias. ay, gracias. El último elemento de las comunidades es el diálogo consigo mismo, que pues es esa reflexión interna que hace cada quien después de pasar por este proceso. Entonces, digamos que en ese diálogo muchos sí reconocieron que transformaron sus habilidades de pensamiento, que pudieron también generar, aplicar, digamos, esos análisis críticos en su vida personal. Sí, aquí hay otras habilidades que desarrollamos como plantear preguntas, la habilidad de argumentación, que es muy importante. Muchos han perdido proyectos por no saberlos argumentar, no moralizar, sobre todo por las diferencias que existen allí dentro de estas comunidades, dar buenas razones, construir ideas a partir de las de los demás. Entonces, estas habilidades reconocidas por ellos mismos, también les permiten o les permitieron, pues como tener un compromiso mayor con su mismo proceso, con el de la asociación, ser un poco más empáticos, un poco más críticos ante las realidades propias y de los demás, ¿sí? Y al final, pues digamos que la participación en las actividades, que aquí está, es una de las imágenes de un ejercicio experiencial frente a una situación crítica que podría ocurrir. Entonces también es como esa sensibilidad social por lo que ocurra con y otras, también se traduce en sus relaciones de la vida cotidiana. Entonces, en general,
pues eso fue lo que vivimos con los líderes y lideresas de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Y pues bueno, quedo abierta a todas las inquietudes, preguntas, comentarios y reflexiones que surjan de esta presentación. Y muchas gracias nuevamente a la red ISUA, a la maestra Tania Alonso, que fue quien me compartió al principio de esta formación como la información de participar, y de verdad a todos los colegas y compañeros que han pasado por aquí, porque escucharlos creo que ha sido algo vital para todos los que hemos asistido a este proceso. Entonces, muchas gracias, y quedo pues aquí atenta como a la conversación que surja de esta presentación. Muchísimas gracias, maestra Merceditas. Le invitamos a revisar el chat donde los compañeros que nos acompañan en esta mañana han colocado sus preguntas, sus inquietudes, también algunos comentarios para que la maestra Claro. los pueda revisar y al finalizar podamos Ok, solucionar los mismos. sí, señora. Pasamos esa mochila de la maestra Merceditas a la compañera Tadiana. Muchas gracias, Dianita. Bueno, antes de continuar, queremos agradecer por este tejido en red y pues también agradecerle a todas las redes convocantes, la Red Chisua, el IDEP, RedTech, Comedi, Redien de México, el Club de Ciencias de Argentina, IPEN, Semillero de Investigación Botiquín Verde del INEN Francisco de Paula Santander, que pues han hecho posible este espacio del seminario y del encuentro cada sábado. En ese orden de ideas, entonces, nos vamos ahora hacia Argentina y queremos presentarles a ustedes a la maestra Florencia Pietrantuono. Ella es licenciada y profesional en Comunicación Social, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, estudiante de la Maestría en Educación en la Universidad Nacional de Quilmes, docente de nivel medio en la Escuela Secundaria de Río Negro, en Bariloche, integrante de la red Comedi, una de las redes convocantes. Y nos acompaña con una experiencia que se denomina Experiencias y estrategias con el uso de TIC en contexto de aislamiento social. Maestra Florencia, te entregamos la mochila y bienvenida a este espacio. Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Red Chisua por este espacio, por brindar un lugar de intercambio y de tejido colectivo donde podemos, entre todos, compartir nuestras experiencias dentro y fuera de las aulas. También quería, estoy por presentar, si me pueden decir si se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, primero comentaré una experiencia escolar llevada a cabo desde marzo del corriente a la actualidad, que fue impulsada por los cambios ocasionados a partir del aislamiento social preventivo obligatorio. Es una estrategia didáctica pedagógica situada, creada para y por el territorio en cuestión. Les voy a primero caracterizar desde dónde les hablo. Mi ciudad se llama San Carlos de Bariloche, está ubicada en la provincia de Río Negro, Patagonia Norte de la Argentina. Nos encontramos a los pies de la cordillera de los Andes, a muy pocos kilómetros del paso Cardenal de Zamoré, con nuestro país vecino Chile. Además nos encontramos a casi 2.000 kilómetros de la ciudad capital de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí les dejo una foto de nuestra ciudad. Bariloche se encuentra a orillas del lago Nahuel Huapi, el Parque Nacional tiene ese mismo nombre, y contamos con un poco más de 120.000 habitantes, con un crecimiento llamativo en los últimos años. Como principal actividad económica prevalece el turismo y recibimos a más de 500.000 turistas, fundamentalmente en... Maestra Florencia, no tenemos su sonido.
Bueno, mientras la maestra puede resolver el problema de conectividad, em, em, no sé si damos paso mientras, Tadi, para que de pronto la maestra Merceditas pueda resolver algunas inquietudes de las que plantearon los compañeros en el chat. Sí, de acuerdo. Sí, Dianita, dale. Listo, maestra Mercedes, mientras la profesora Florencia puede resolver el problema de conectividad, pues la invitamos a que nos comparta una de las inquietudes que le manifestaron en el chat y nos dé la resolución de la misma mientras retomamos otra vez con la maestra Florencia. Gracias. Claro que sí, sí, señora, con mucho gusto. Pues estoy viendo una pregunta de José Alfredo Malagón, que me alegra que esté acá. Con él tuve la posibilidad de participar en un evento de formación también en escritura filosófica. Y bueno, en otros espacios también de formación en el mundo de la filosofía para niños. Y la pregunta de José Alfredo es que cuáles fueron los criterios para seleccionar las preguntas en la comunidad de diálogo y a qué condujo ese ejercicio filosófico específicamente. Entonces, los criterios que tuvimos en cuenta para seleccionar las preguntas, pues se fundamentaron en dos elementos principales. Uno, en las dudas e inquietudes que ellos tenían, sobre todo en los miedos más bien que tenían de arriesgarse pues a ese ejercicio del diseño de proyectos, porque pues cuando se presenta, digamos, fríamente, teóricamente, pues se torna muy complejo porque tiene muchas variables a veces, ¿sí? Entonces, como poner en común esos miedos, esas prevenciones, esas dificultades incluso que había o que pudiera haber al interior de las organizaciones o en ellas, como lo señalé, pues motivaron el diseño de las preguntas. Entonces, como en todas las comunidades, pues yo sugerí algunas, pero colectivamente construimos otras y votamos también para elegir las preguntas que iban a orientar cada una de las comunidades, ¿no? Y los resultados que ese ejercicio filosófico produjeron, pues tienen que ver también con esos elementos argumentativos, ¿sí? Que a muchos les costaba mencionar o señalar, y que a la postre pues resultaron siendo muy importantes en la defensa de sus proyectos, porque incluso hicimos una actividad de socialización a modo presentación de tesis, entonces ellos se fueron incluso formalmente arreglados como para la defensa de una tesis, ¿no? Entonces esa seguridad se fue dando en ese ejercicio también de la construcción de las preguntas y de las argumentaciones y las buenas razones. Creo que esas fueron las habilidades más importantes que trabajamos, así como la de traducción. Y las otras que yo les daba un poco, pues fueron así como las actitudes solidarias, el trabajo colaborativo, sensibilidad y respeto por la diferencia, lectura de la realidad en contexto, esa fue muy importante, la traducción de las emociones y las cogniciones propias y del otro, el respeto por la otredad, ¿sí? Que también fue un logro bien interesante. Y pues bueno, al final, el diseño de los proyectos, la presentación de las propuestas y como la búsqueda de recursos para que presentaran esos proyectos fueron también otros logros resultado de ese proceso de aplicación como de las preguntas filosóficas. Entonces, no sé si te respondí suficientemente, José Alfredo. Gracias, Merceditas.
Ok, con mucho gusto. No veo aquí en el chat otras preguntas de los participantes. No sé si de pronto me perdí alguna. Sí, Federico, creo que el maestro Federico. ¿Allá? Sí, buenos días Buenos a días. todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Mercedita la posibilidad de compartir este proyecto que me pareció muy interesante. Una breve reflexión y una pregunta. La reflexión me parece que lo que nos has compartido tuvo un proceso de empoderamiento de las personas fundamental. El hecho que nos hayas compartido, que había gente que no sabía leer y que estuviera en un ámbito universitario, habrá sido eso, un proceso fundamental de empoderamiento a nivel colectivo y a nivel personal. Esa es en cuanto a la reflexión y felicitarte por ese trabajo. Y el segundo, mi pregunta es de carácter metodológico, y que es la siguiente. A nivel metodológico, ¿cómo ves la dificultad o facilidad, o más bien, cómo articular metodológicamente una propuesta como es filosofía para niños con eh, con otras metodologías que lo has hecho? En realidad, tu trabajo ha sido un proceso de articulación, pero a nivel teórico, ¿cómo podrías reflexionar esta capacidad de articular distintas metodologías? No sé si fui claro en mi pregunta. Sí. Pues digamos que más que articular las metodologías, Sí, lo que hicimos ahí fue utilizar los elementos teóricos, los conceptos, por ejemplo, del diseño de los proyectos, como textos de la comunidad de diálogo. Entonces, casi que la apuesta ahí fue poner al servicio de la comunidad la teoría del diseño de los proyectos, ¿sí? sí, Justamente para favorecer con los grupos de trabajo la comprensión y la aplicación de los conceptos en el diseño de sus proyectos. sí. Sí, porque sí es como muy, muy loco articular esos dos mundos que son bien distintos en uno solo. Y entonces más Parece, bien fue como, sí, como por eso, utilizarlos como texto. exacto. Ujú. Sí, precisamente la pregunta Sí. va en la línea de la articulación para referirnos a una elaboración de carácter teórico, ¿no? No solamente de carácter Sí, práctico, sino de carácter mm, teórico. Por eso la pregunta teórico. va orientada ahí, si, mm, si pudieras, sí, entiendo cómo Ujú. fue cómo fue la utilización, pero mi pregunta va en la línea de articular precisamente, por eso utilizo la palabra articular, para Ah, ponerlo en el ámbito de la reflexión teórica y ya no en el ejercicio solo práctico. ok. Pues digamos que ahí la articulación estuvo enmarcada sobre todo en la posibilidad de que construyéramos los conceptos de manera colectiva, ¿sí? Entonces, esa construcción de los conceptos, pues también requirió de retomar, pues, algunos de los textos que teníamos de base para, para poder comprender los términos de referencia, por ejemplo, de un proyecto que solicita la alcaldía, ¿sí? Claro. Entonces, esa posibilidad de comprenderlos desde esta forma de diálogo y de construcción colectiva, pues son como la excusa, por llamarlo de alguna manera, para poderlo hacer, ¿sí? Entonces es Sí. como convertir algo denso a través de la traducción que favorece justamente la aplicación de las comunidades de diálogo en algo más comprensible, ¿sí? Y a medida que íbamos avanzando, ¿sí? Pues ya podíamos construir con los grupos conceptos más elaborados. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades Vale, por compartir la vale, experiencia. Federico, con Un gusto. abrazo. Un abrazo. Bueno, lo mismo para ti. Me alegra que estés acá.
Muchas gracias al maestro Federico y a Merceditas por generar esta conversación y seguir anudando este tejido, porque eso nos fortalece cada vez más. Y de verdad, muchas gracias, profe Federico, por esa intervención tan importante. Vamos a darle paso a la maestra Florencia. Quedamos encantados con esos paisajes que estábamos observando y sabemos que son problemas de conexión, así como cuando tejemos, ¿no? Entonces, a veces se forman nudos y es necesario desatarlos. Entonces, te damos paso, Florencia, para que continúes y la maestra Ana nos va a ayudar compartiendo la pantalla. Muchísimas gracias y pido realmente disculpas, pero bueno, parece que es un problema de la zona. Bien, estábamos, creo, en la tercera o cuarta diapositiva. Para no gastar más tiempo, voy a hablar ya del sistema educativo que prevalece en nuestra provincia. ¿Sí? A partir del año 2017 se implementó un nuevo sistema educativo en nuestra provincia y este trajo grandes cambios. Ahí yo puse 4 ítems fundamentales, que es el concurso de cargos docentes. Existen 3 tipos de jerarquías docentes. El de mayor nivel es cuando tenés 25 horas semanales, que es cuando estás en la escuela todo el turno, de 8 a 13 horas o de 13:30 a 18:30, y luego hay cargos con menor carga horaria. ¿Qué hace esto? Que el docente pueda estar en una sola situación escolar por turno. Genera muchísima más pertenencia, disculpen, y los educadores estamos siempre en relación de dependencia con nuestra área. Ahí yo les expuse que tenemos horas institucionales, ya que de esos cargos, ya sea de 25 horas o de menor jerarquía, 2 horas por semana nos encontramos todos los docentes de la escuela a trabajar de manera colectiva. Además, dentro de nuestra carga horaria tenemos tutorías por años y cursos, lo que hace que podamos seguir las trayectorias de manera personalizada de nuestros estudiantes. Hablo de trayectoria ya que este nuevo sistema educativo que se implementó en nuestra provincia habilita a que dentro de un aula cada estudiante tenga su trayectoria. No se brindan clases teóricas generales, sino que se trabaja en pareja pedagógica o trío pedagógico que hace que podamos seguir las trayectorias de cada uno de nuestros estudiantes. Como estas trayectorias son personalizadas, también la acreditación es por cuatrimestre y por área del conocimiento, lo que hace que cada uno de nuestros alumnos tenga un aprendizaje espiralado. Seguimos en la siguiente. Bien. Ahí yo les traje para mostrarles una foto de la escuela. La escuela tiene más de 70 años y es una de las más antiguas de la ciudad. En el establecimiento funcionan 3 instituciones educativas, una por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. La experiencia que yo vengo a compartirles es en la escuela número 37, que es por la tarde. Esta experiencia se llevó a cabo a partir del 16 de marzo, donde se dispuso el aislamiento social preventivo obligatorio, y contamos con más de 450 estudiantes y más de 80 docentes en la institución, lo que hace que el trabajo colaborativo sea muy enriquecedor, pero al mismo tiempo un desafío. En relación a las características de la población de nuestra escuela, vienen de distintos barrios de la ciudad, pero en su mayoría pertenecen a sectores vulnerados, ya que no cuentan del todo con accesibilidad ni portación de dispositivos móviles o redes Wi-Fi, y no solo es una desigualdad de los estudiantes, sino que además es una desigualdad que vivimos entre muchos de los docentes. Contamos con muchos educadores que realmente no contaban antes de esta virtualidad a la que tuvimos que adaptarnos,
con dispositivos y ni siquiera con, bueno, con redes de Wi-Fi. Como habrán visto, acá en la Patagonia el Wi-Fi es bastante escaso. En esa diapositiva que estamos viendo, yo les puse diferentes momentos. Al principio de marzo, cuando tuvimos que empezar a contactarnos con nuestros estudiantes, no teníamos ni un medio de comunicación. O sea que y no habíamos conocido a los estudiantes. Creo que ese es un dato más que relevante, porque nuestra escuela había tenido problemas edilicios, entonces cuando tuvimos que empezar el ciclo lectivo, nos agarró esta disposición de aislamiento. Entonces muchos docentes no conocíamos a nuestros estudiantes, lo que hizo más complejo aún generar el vínculo pedagógico y, bueno, asegurar o garantizar la continuidad. En ese primer contacto, los maestros nos comunicamos a través del Gmail y empezamos a utilizar un blog que tenía la escuela que estaba en desuso hace muchos años. Creamos de manera colectiva, en el cuarto icono que podemos ver en el primer contacto, creamos de manera colaborativa una hoja de cálculo en la función Google para poder intercambiarnos los contactos de los estudiantes que por lo menos teníamos su mail o su teléfono. En un segundo momento pudimos empezar a generar grupos de WhatsApp con los que pudimos empezar a intercambiar con padres y estudiantes, y generamos a partir de la función Site del Google diversas páginas para encontrar todas las actividades y generar y garantizar la continuidad pedagógica a través de sites por área. Aquí en Río Negro, por lo menos, cada escuela cuenta con 7 áreas del conocimiento. Eso depende en cada institución de acuerdo a la orientación de la escuela. En nuestra escuela, la orientación es en naturales, por lo que nuestros estudiantes tienen muchísima carga horaria en relación a esos saberes y contamos con laboratorios sumamente constituidos con un montón de elementos. Creamos los sites por área y luego, para la puesta en acción de la estrategia pedagógica, empezamos a subir en esos sites los documentos de las actividades. Como nos dimos cuenta que nuestros estudiantes fundamentalmente en los primeros años tenían una dependencia para poder llevar a cabo esas actividades, hicimos videos explicativos a través de la función InShot que subimos a canales personales de YouTube. Para poder difundir esas actividades que colgábamos en los sites de cada área, generamos historias de Instagram. Son mini videos para difundir a través de WhatsApp. Nosotros ya teníamos como medio de comunicación los grupos de WhatsApp. Teníamos los sites por área para colgar las actividades y además podíamos hipervincular en el site los videos de YouTube. En ese momento de la estrategia creíamos que ya todo estaba como un poco continuo en relación al intercambio con nuestros estudiantes. Llegaban las actividades y volvía y que se generaba esa retroalimentación. Ay, ¿qué te pasa? Personalmente, soy profesora de comunicación y llevo a cabo el taller de comunicación que se dicta en el último año del secundario de aquí. Y un taller significa saber hacer en conjunto. Entonces, como todos nuestros estudiantes están trabajando en soledad y haciendo esas actividades por su cuenta, entregándolas a una maestra, pensamos una estrategia donde a través de la presentación de Google, que es la cuarta línea, es donde dice apropiación de saberes colectivos, generamos una presentación de Google donde invitamos a los estudiantes a componer una secuencia narrativa en conjunto. La actividad generó muchos desafíos e incertidumbres por parte de docentes y estudiantes, con la habilidad de poder
intervenir, o hasta muchos estudiantes no sabían que tenían una cuenta Google. Para poder llevar todas estas aplicaciones de estrategias digitales al aula virtual, tuvimos también que generar muchísimos textos instructivos de paso a paso para que nuestros estudiantes puedan llevar a cabo todas sus actividades. Nos encontramos actualmente en proceso de análisis de estas experiencias, ya que aún no ha finalizado el ciclo lectivo en nuestro país. Pasamos a la siguiente diapositiva, no quiero extenderme tanto, y allí les muestro exactamente la totalidad de las funciones y aplicaciones que utilizamos en esta estrategia, en esta experiencia llevada a cabo en esta nueva virtualidad. Vemos cómo existen muchas funciones de Google, como el Drive, el Gmail, el Docs, la hoja de cálculo, la presentación, el Meet, el calendario, el site, y después utilizamos otras para poder crear el contenido digital que colgamos en la función de Google. Bien. Antes de continuar, me gustaría aclarar que esta experiencia se pudo llevar a cabo en la mayoría de nuestros estudiantes, pero también hacer una aclaración que un porcentaje importante de la población de nuestra escuela no cuenta con dispositivos ni acceso a Internet, por lo que se generaron también, para garantizar el acceso a la educación, cuadernillos impresos que fueron entregados a las casas de cada uno de los estudiantes que no tuvieran ese acceso. Me gustaría hacer una pequeña vinculación teórica a dos conceptos. Si quieren, pasemos a la siguiente diapo, que es el concepto de liquidez de Zygmunt Bauman, y lo traje como para generar una analogía y tal vez hasta una metáfora de cómo debemos posicionarnos como docentes, y lo voy a leer. Todas las características de los fluidos implican que los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan su forma. Los fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. En tanto, los sólidos tienen una clara dimensión espacial, pero neutralizan el impacto y disminuyen la significación del tiempo. Los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos y proclives a cambiarla. Por consiguiente, para ellos, lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que pueda ocupar. Ese espacio que, después de todo, solo llenan por un momento. Traje esta cita ya que considero que muchos docentes nos vimos desterrados cuando no podíamos volver al aula. Y tuvimos que adaptarnos de manera casi obligatoria y sin consultarnos a esta nueva virtualidad y a pensar estrategias pedagógicas para asegurar esa continuidad educativa sin tener las habilidades digitales para poder asegurar esa continuidad pedagógica. Creo que esta idea de liquidez, de volvernos fluidos, de mutar, de transformarnos, es ideal para estas situaciones, y no solo por este aislamiento social preventivo obligatorio que estamos viviendo en gran parte del mundo, sino como un modo de ser educadores. Creo que debemos estar dispuestos a transformarnos y a ser líquidos constantemente. Y en relación a esta liquidez, bueno, quería traerles este concepto, también me parece importante destacar que aunque esta experiencia de la virtualidad la llevamos a cabo en nuestra escuela pensada para y por el territorio y por los estudiantes a los que nos brindamos, también me parecía interesante traer un concepto, si quieren pasamos a la siguiente diapo, del doctor Enrique Bambossi, que es un educador de la ciudad de Córdoba, a quien tuve el gusto de ser su estudiante. Y él habla ¿se puede pasar a la siguiente diapo o yo no estoy bien?
él habla de cómo habitar democráticamente las instituciones. Estudiantes accedan a la educación, porque la educación es un derecho. Habla de democracia escolar y dice, democracia escolar significa, entre tantos significados, pensar en las condiciones de posibilidad de una participación real. Significa que todos tenemos derecho a sentirnos parte y ser incluidos. Implica reconocernos en un espacio en donde lo común habilita un trabajo compartido. Me pareció interesante traer esta cita, ya que en la situación actual que estamos viviendo, se han visto la desigualdad preexistente que existía en la mayoría de nuestros estudiantes. La escuchaba mi compañera decir cómo la población a la que ella intervino fue tal vez la primera vez que accedían a la universidad. Y bueno, tal vez nuestros estudiantes de la escuela de la que les estoy contando, tal vez era la primera vez que escribían un mail. Muchos escribían el cuerpo del mail en el lugar del asunto. Y con esto quiero denotar que no, por lo menos mis estudiantes no son nativos digitales, ya que esa habilidad se adquiere en la práctica y en la real participación de la que habla el doctor Enrique Bambosi, que les quise compartir. Bueno, no me quiero extender mucho más, pero antes de terminar, quería hacerles una invitación a todos, y creo que este seminario es un ejemplo de ello, de animarnos como educadores a ser narradores de nuestras experiencias. Porque creo que en el escribirlas, en volverlas a leer, en escucharlas, en tachar en esa hoja, creo que es donde podemos empezar a posicionarnos como constructores colectivos de saberes, y en el intercambio con un otro es donde realmente podemos pensar en diferentes estrategias para que la educación sea un derecho y lo podamos garantizar para todos y todas nuestras estudiantes. Debemos apropiarnos de la práctica y creo que este seminario es un lugar ideal para hacerlo. Cierro con una reflexión de la doctora Porta, que dice: el derecho a la educación es un conjuro contra la injusticia, contra la desigualdad, contra el desamparo. Es un conjuro que es necesario repetir y repetir para ahuyentar esos espectros que acosan y se vuelven realidades, discursos, gobiernos. Es un derecho humano y uno fundamental, porque es imprimir, no, esto es imprimir en... Bueno, mientras la maestra Florencia vuelve a conectarse, pues vamos a leer las reflexiones finales que nos comparte. El derecho a la educación es un conjunto contra la injusticia, contra la desigualdad, contra el desamparo. Es un conjunto que es necesario repetir y repetir para ahuyentar esos espectros que acosan y se vuelven realidades, discursos, gobiernos. Es un derecho humano y uno fundamental, porque es fuente de otros derechos. Por eso, aunque siempre sea una deuda por saldar, hay que reclamarlo, exigirlo y ampliarlo. El derecho a la educación es universal, aunque una gran mayoría no sepa que puede exigirlo. El derecho a la educación debe ser tutelado y garantizado, aunque muchos estados miren para los costados. El derecho a la educación debe ser accesible, aunque las puertas para lograrlo a veces estén cerradas con 7 llaves. Doctora Eva Daporta, 2020. Muchas gracias, aquí estoy de nuevo, disculpe. Maestra Florencia, queremos darte muchísimas gracias. Sabemos que ha sido también una dificultad a veces por problemas de conexión, pero tal cual como cierras con esta conclusión, el derecho a la educación nos presenta nuevas llaves
Creo que hoy has hecho también lo posible por estar acá compartiéndonos tan importante experiencia, de la cual hay muchas personas que te han felicitado. Pablo Tenaglia te dice que gracias por compartir esta experiencia de trabajo colaborativo y de uso y apropiación de tecnologías en el marco de la pandemia. La maestra Susana también te agradece por tan excelente experiencia en la escuela secundaria utilizando estrategias situadas, mediadas por TIC. Nos mostraste hermosas imágenes. Bello lugar turístico San Carlos de Bariloche de nuestro país, Argentina. Un cálido saludo. La maestra Raquel también te agradece por dar la relevancia de narrar las experiencias y la divulgación de tu trabajo que aporta a la comunidad académica. Y bueno, y así hay muchísimas más que podrás ir encontrando en el chat y agradecerte también por esas bellas imágenes que en estos tiempos también de pandemia y a veces de estar tan en la pantalla, como que nos llevan y nos motivan a estar en esos lugares. Quisiéramos entonces pedirte que a manera de conclusión nos regalaras lo que para ti ha significado, digamos, desde este tiempo de pandemia, el trabajo con la virtualidad, desde un lugar tan bello como ese. ¿Qué mensaje también dejarías como a todos los maestros que estamos atravesando por estas situaciones? Bueno, creo que la ponencia en este seminario ha sido un claro ejemplo de las dificultades que llevamos a cabo día a día los maestros para poder asegurar y garantizar ese vínculo pedagógico, porque bueno, la virtualidad tiene estas cuestiones, pero además tiene otras buenísimas, porque a través de la virtualidad es que podemos generar estos espacios, no solo de intercambio, sino de construcción. Este seminario es un claro ejemplo de ello y de cómo nos tenemos que reinventar constantemente para poder conocer a nuestros estudiantes, para crear estrategias, para pensar dinámicas para llegar a todos. Y bueno, y yo personalmente los invito a siempre animarse a narrar sus experiencias para construir con un otro. Muchas gracias, maestra. Agradecerles pues a todos los compañeros que ya haciendo acá internamente la reflexión, ya llevamos 6 meses en este ejercicio de construir colectivamente, de aunar esos tejidos a partir de las experiencias en los diferentes territorios de América Latina y el Caribe. Invitarlos a que nos sigan acompañando. Tenemos unos anuncios importantes, ya les compartimos en el chat la asistencia para el día de hoy también. Bueno, agradecerles a todos por este espacio. Sí, finalmente queremos compartirles como que no dejen de inscribirse a nuestra red, a nuestro canal de YouTube de la red Chisua, donde encontrarán cada una de las sesiones, cada uno de los momentos que hemos compartido y además pues otras experiencias que se desarrollan dentro de la red, pero cada uno de los ponentes los podrán encontrar dentro del canal de YouTube para que puedan volver a degustar cada uno de estos encuentros y de estas conversaciones. Y finalmente invitarlos esta tarde para que nos acompañen con 2 ponencias también desde Colombia, Tunja, desde la Universidad Pedagógica, y desde Chile también con un espacio a partir de las TIC estará con nosotros Rosa María Medina Borges y de Colombia estará Línea Piedad Gómez y César Damián Castro. Esas son como nuestros anuncios. En Colombia estamos todos unidos tejiendo diálogo alrededor también de la minga de nuestros pueblos originarios que llegarán a Bogotá el día lunes, entonces invitarlos también a que estemos unidos desde allí. Por mi parte, no es más, entregarles la mochila para que durante esta semana sigamos tejiendo diálogos de saber, de experiencias y nos volvamos a encontrar con una mochila muy cargada de todo ello el próximo sábado.